nuestro invitado del día de hoy, el licenciado César Dargam, vicepresidente ejecutivo del CONEP, que nos acompaña. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, muy contento de estar empezando el año con ustedes. Bien, bienvenido, y yo creo que para síntesis es un honor tenerlo con nosotros, sobre todo en este momento tan importante y con tantos temas que tiene la República Dominicana, tantos retos en lo que la posición del CONEP es tan importante para la aprobación de los mismos. Bienvenido a Síntesis de nuevo, licenciado. Gracias. Bien, el ministro de Energía y Minas anunció recientemente que el pacto eléctrico se va a firmar pronto, si no en enero o en febrero, pero se va a firmar. Y que no importa si algunos agentes que estaban supuestos a firmar el mismo no lo hacen. ¿Cuál es la posición del CONEP con respecto a la firma definitiva del pacto eléctrico con los puntos que están acordados hasta el momento? Bueno, el pacto eléctrico no es una casualidad, ni es un tema coyuntural. La Estrategia Nacional de Desarrollo ordenó la negociación de 3 grandes pactos: el Pacto por la Educación, el Pacto Eléctrico y el Pacto Fiscal. Durante 3 años y bajo la coordinación del Consejo Económico y Social, tanto el gobierno como el sector empresarial, el sector social, el sector laboral, discutieron una serie de temas que concluyeron a finales del año pasado con una serie de acuerdos. De eso que se llevó a la mesa, gran parte de ellos, sobre 200 puntos, fueron consensuados. Hubo otros puntos que no fueron consensuados y quedaron fuera. Se hizo una convocatoria para su firma, y esa firma no se produjo por indisposición de algunos de los actores que tienen todavía la voluntad de hacerlo. Entonces nosotros desde el CONEP lo que hemos hecho es participar activamente en ese proceso, reconocer de que al final del camino no tenemos el pacto perfecto. Esta no es la panacea, esto no es la gran solución, sin embargo tenemos el pacto posible. Tenemos un pacto que contiene una serie de elementos que entendemos contribuyen positivamente a un sector neurálgico para el desarrollo de la República Dominicana. Por eso nosotros entendemos que sin mayores dilaciones, tan pronto sea posible, debemos proceder con la firma del pacto y pasar a la otra etapa, que es quizás la más sensible, que es cómo vamos a cumplir esos compromisos que ahí han sido contenidos. Y si analizamos no los 190 puntos que fueron aprobados, sino consensuados, sino los 2 o 3 puntos que no se pudo llegar a consenso, ¿qué tan graves son los mismos o importantes con respecto a una solución definitiva del problema eléctrico? ¿Cuáles son? Lo que pasa es que en este caso el orden de los factores sí altera el producto, porque en vez de analizar lo que quedó fuera, quisiéramos más bien resaltar lo que quedó adentro. Porque ¿de qué estamos hablando? De un pacto que en muchas ocasiones lo que hace es repetir lo que ya está establecido en la ley y ha estado por muchos años y no se ha venido cumpliendo. Ha ordenado una reestructuración, por ejemplo, de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas. Ha establecido un camino de transición hacia una tarifa técnica que sin lugar a dudas será beneficiosa para todos. Ha abierto la posibilidad, por ejemplo, en el tema de la distribución, a establecer límites de lo que deben ser las pérdidas que están sufriendo las empresas. Entonces, estos son elementos que sin lugar a dudas contribuyen a robustecer el sistema. ¿Qué ha quedado fuera? Y ahí yo no quisiera darle mucho rodeo. Un tema muy sensible como es el de Punta Catalina. Punta Catalina ha estado en la palestra tanto desde la decisión oficial de embarcarse en un proceso en la construcción de una planta de carbón, ha estado en cuestionamiento por la empresa que lo ha estado ejecutando. Es decir, ha sido un tema que ha estado en el foco de la discusión y no ha sido incluida en el pacto porque no se llegó a un consenso en cuanto a los términos del mismo. Ahí, sin hacer una mayor valoración de si es positivo o negativo Punta Catalina o no Catalina, el hecho es que no hubo consenso en torno a ese tema, por lo cual quedó fuera. Ahora, hay una serie de temas que sí son importantes y quisiéramos resaltar que debe avanzarse con ellos. Un tema que para mí creo que es importante con los dos que se ha planteado. Primero, me pareció muy extraño que en los conflictos sobre la firma del pacto vinieran de dentro del empresariado y no de fuera. ¿Qué fue lo que pasó con los empresarios de Herrera
que dieron una declaración que para mí desacertada, no firmaron y dijeron que no estaban de acuerdo con eso. Y lo segundo es, con el tema de Punta Catalina, que si no se llevó a un acuerdo, hay un tema dando vuelta y es que el gobierno pretendería en un momento pasar eso al sector privado. Si hay algún interés del sector privado, si se ha planteado esa posibilidad, si la están contemplando como una posible posibilidad o qué. Bueno, con el primer tema yo quisiera señalar, tal y como lo hice al principio, de que diferentes sectores fueron convocados a la discusión de este pacto. En lo que tiene que ver con el sector empresarial, más de 60 actores participaron activamente durante estos 3 años de conversaciones, de negociaciones. El hecho de que uno de esos más de 60, al final del camino, habiendo estado en todo el proceso, porque estuvo sentado en la mesa, estuvo no solamente sentado en la mesa, fue parte del comité ejecutivo del Consejo Económico y Social que tomó las decisiones de por dónde iba el proceso. Entonces, el hecho de que uno de esos actores haya tenido una decisión, pues nosotros la respetamos. Sin embargo, no creo que eso sea representativo de lo que el sector empresarial, al menos que participó en ese proceso, ahí acordó. Y si vamos más lejos y hablamos del sector industrial como tal, bajo la sombrilla del sector empresarial, ese subsector industrial, ahí tenemos a la Asociación de Industrias de la República Dominicana, que representa más del 90% de las industrias de nuestro país. Ahí tenemos a la Asociación de Industrias de la Región Norte. Tenemos actores de mucho peso que, vuelvo y digo, no estamos defendiendo ni promoviendo el pacto perfecto. Estamos siendo responsables y coherentes con lo que fue el pacto posible, que entendemos que tiene muchos aportes para este sector. Entonces, respetamos esa posición de que un actor podrá tener sus razones y ya lo hará, pero eso no es representativo. Por otra parte, con lo que tiene que ver con el modelo de gestión de Punta Catalina, pues lo que dijimos fue, en algún momento de la discusión, con el nivel de avance que tiene esta obra, con la inversión que se ha hecho, con los compromisos que quedan pendientes, lo más saludable es terminar la obra. Eso no está en discusión. O sea, cualquier proceso que pueda ir al entorno no debe afectar el calendario de que se termine la obra. Ahora bien, el modelo de gestión con posterioridad ya a su finalización, pues es algo que se puede discutir, porque lo que procuraríamos es buscar la forma más eficiente de esa gestión que pueda tener Punta Catalina, ya sea eso, el gobierno, una alianza público-privada, una gestión privada de esta obra. Veremos el esquema, pero lo que debe es terminarse una obra de esa envergadura y entonces ahí ver cuál es el modelo más efectivo. Eso de los agentes que no quisieron firmar, se habla mucho de la gente de Herrera, pero la parte social firmó, estuvo de acuerdo con estos puntos. Todo el mundo participó, y vuelvo y les digo, o sea, los únicos que se retiraron de la firma fueron los agentes de Herrera. En la fase de preplenaria hubo algunos cuestionamientos del sector laboral. ¿Y ellos participaron? Participaron. No, digo, ¿participaron la gente de Herrera en las negociaciones? Pero claro que sí, y por eso le digo, no solamente participaron los 3 años de las negociaciones, sino que la Asociación de Industrias de Herrera tiene un asiento en el comité ejecutivo, o sea, donde hay 7 personas sentados discutiendo las reglas del proceso, los avances y todo. Ahí había un asiento. Por el sector empresarial en ese momento ahí estaba el CONEP y Herrera. Estuvimos ahí durante 3 años. 3 años. Y se avanzó. No todo lo que el CONEP o sus miembros o empresas afines planteó se acordó, pero eso no es una razón para que desconozcamos lo que sí se pudo discutir y a los consensos a los que se arribaron. ¿A dónde podemos llegar con la firma del pacto? Esta herramienta ya firmada, porque yo, por ejemplo, lo veo el pacto como un acuerdo, inclusive se pudo considerar, estamos de estos 200 puntos, tenemos 192 de acuerdo y en esto no tenemos acuerdo, en esto yo no voy a, porque es un pacto, esto no es una ley, ni no estamos obligados a nada. ¿Qué responsabilidad o qué garantías nos trae a futuro la firma de este pacto eléctrico de que lo que estamos de acuerdo se vaya a ejecutar? Nosotros podemos enfocar el aporte real del pacto en 2 aspectos diferentes. Por una parte, durante mucho tiempo hemos estado hablando del modelo económico en la República Dominicana, del déficit que representan nuestras cuentas todos los años, de cómo el subsidio que conlleva el sector eléctrico constituye parte fundamental de ese déficit. Y si estamos hablando de un pacto que contiene cifras específicas, metas específicas,
con las cuales se iría reduciendo ese déficit, vamos a tener entonces consecuencias que van a permear todas las otras áreas y sería algo saludable para las finanzas del país. ¿Cómo hacemos de esto más eficiente la gestión del sistema eléctrico? Sin embargo, hay otro aspecto que también es muy importante y es cómo la República Dominicana se transforma en un país más competitivo y más productivo. Sin lugar a dudas, con los costos actuales de la energía y sobre todo con la no garantía de suministro del servicio, la República Dominicana pierde competitividad en cualquier medición que se pueda hacer con sus pares de la región. Entonces, si este pacto lo que trae consigo son esos compromisos y a su vez esos compromisos se transfieren en metas específicas que contarán con una veeduría de todos los actores comprometidos, pues nosotros entendemos de que los aportes pueden ser tangibles en un periodo de tiempo corto. Ahora bien, eso también dependerá de la voluntad de todos aquellos comprometidos con que las cosas funcionen. A final del año pasado se pone en ejecución el Intran, la institución del gobierno que agrupa otras instituciones que tienen que ver con el transporte. Uno de los problemas más grandes que tiene la empresa privada, el comercio, la industria, muchísima gente de la que ustedes representan, es el tema de los monopolios del transporte, en la parte de carga, sobre todo en los puertos. Usted no puede tener una tienda, traer una mercancía de China o de Panamá o de la India, donde usted quiera, y con su propio camión de su empresa ir al puerto de Jaina y llevarlo a su oficina. Usted que invirtió en un camión, en una placa, en un seguro, en un préstamo, en un activo, usted no puede ir allá y decir, bájame traer mi propio mercancía. Y esto, ni siquiera contratarse a la otra persona, uno mismo. Esa discusión que mantiene los empresarios con respecto al tema del transporte, ¿cómo va y cómo usted cree, hasta dónde usted cree que podemos llegar? ¿Le ganaremos el pleito a los dueños del país? A finales del año 2016, el Tribunal Superior Administrativo evacuó una sentencia que hemos calificado de histórica, porque si bien es cierto que lo que hace es reafirmar lo que ya dice la ley, consagra ese principio de prohibición de monopolios que afecten principios fundamentales como la libertad de empresa o la libertad de tránsito. Las leyes de la República Dominicana efectivamente reconocen la libertad sindical de que en determinados sectores, cumpliendo con los requisitos establecidos, pues puedan haber organizaciones sindicales que velen por sus derechos y por sus reivindicaciones. Ahora bien, bajo ningún concepto, escudados en esta organización sindical, se puede obstruir, se puede monopolizar, se puede ejercer la violencia para afectar la libertad de empresa o para afectar la libertad de tránsito. Eso no está permitido. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Que durante muchos años este movimiento sindical del sector transporte, que no es sindical al final del día porque se convierten también en empresarios del transporte, son los dueños de los vehículos. Muchas veces los choferes no son parte de un sindicato, sino que son los dueños de los camiones, que a su vez tienen empleados y que disponen antojadizamente de cómo son las tarifas que se establecen, cuáles son las rutas que se otorgan. Entonces, el hecho de que el dueño, el propietario de un vehículo, de un camión, no quiera moverlo, eso es su derecho. Él sabrá qué hace con su camión. Ahora, que bloqueen, que obstaculicen el acceso a los puertos, que bloqueen, obstaculicen el acceso a las empresas, a las industrias, eso no está permitido. Pero sucede. Pero sucede. Y ha venido sucediendo, aunque cada vez con menor frecuencia. Lo que vimos a finales del año pasado fue efectivamente que por una discusión con un particular de uno de estos sindicatos, pues decidieron paralizar una vez más el país. Eso duró 48 horas porque efectivamente, ante el llamado de grandes partes de nuestra sociedad, se actuó con la autoridad y ese paro fue levantado. Y eso efectivamente no está permitido. Muchas veces decimos, bueno, son los transportistas y son los choferes y son las huelgas. No, es que en ese momento habían 10.000 furgones parados en nuestras aduanas. En ese momento ya habían cerrado 20 zonas francas. En ese momento, contratos internacionales que tenían muchas empresas ya estaban en mora porque no podían suplir en el tiempo indicado. Entonces, esto es algo que será una tarea constante, velar por acabar con este monopolio, por efectivamente que la República Dominicana pueda ser más competitivas. No puede ser que traer alimentos para pollos de los Estados Unidos salga más caro moverlo del puerto a La Vega que traerlo de New Orleans o traerlo de Texas o traerlo de Houston
incluyendo el pago del flete y el transporte y los costos que lleva la operación. Ya. Entonces, si efectivamente queremos una República Dominicana más competitiva, este es uno de los temas que todos, gobierno, sector empresarial, sector social, todos debemos velar porque se resuelva. Mire, licenciado Dargán, a propósito de competitividad, el presidente de la República ha designado este año 2018 como el año de las exportaciones. Me parece sumamente interesante. Tenemos muchos años bregando por tener un país que exporte más, que genere más recursos en divisa, porque lo necesitamos. Y para competir. Sin embargo, vemos que la Dirección General de Aduanas ha emitido una resolución en la que, de una manera extraña, se autoriza cobrar impuestos en la zona franca de los puertos y los aeropuertos, que todo el mundo conoce como duty free. Entonces ahora serían duty pay o duty don't free, me imagino. Quisiera saber si el CONEP está preocupado por este tema, qué hay y si la resolución entró en vigencia, porque se supone que entraba en vigencia el día 2 de enero. Bueno, lo que estamos viendo a nivel global es una transformación del rol de las aduanas. Las aduanas, que durante muchos años eran entes recaudadores, ahora son entes facilitadores del comercio. Y eso lo vemos en la medida que los grandes actores han liberalizado el comercio. Con toda esta proliferación de acuerdos de libre comercio, lo que hemos visto es una eliminación de aranceles, que era la razón de ser de la aduana, era cobrar esos aranceles al momento de internar un producto en determinado país. La República Dominicana no está ajena a ese proceso. Nosotros contamos con 5 acuerdos comerciales que nos dan un acceso preferencial a 49 países y que si estuviesen todos en vigencia, estamos hablando de cerca del 90% de nuestro comercio exterior a la fecha. Por eso lo que debemos ver y por lo que debemos continuar promoviendo es una eficientización de las aduanas dominicanas, y efectivamente lo hemos visto en los últimos años, y el cumplimiento de los acuerdos para la facilitación del comercio. Habiendo dicho eso, medidas que está tomando la Dirección General de Aduanas pues deben ir en esa misma línea. Yo desconozco, hoy estamos a 8 de enero, si efectivamente entró en vigencia, no entró en vigencia esa medida. Lo que sí debemos es, vuelvo a insistir, seguir apoyando que las aduanas puedan despachar a tiempo las mercancías, que los servicios sean en los tiempos acordados, que los costos se vayan reduciendo poco a poco. La Organización Mundial del Comercio, que ahora mismo atraviesa una crisis por falta de acuerdo de los principales actores, al menos se ha podido poner de acuerdo en un acuerdo de facilitación del comercio que debe reducir los costos. Entonces, si lo que estamos buscando es cómo simplificamos el sistema, lo que debemos abogar es para que todas las medidas y decisiones que tome la Dirección General de Aduanas pues puedan contribuir con este fin común. César Dargán es un especialista, un técnico ligado más al libre comercio que a lo que es el proteccionismo, por lo menos en la etapa lo que yo conozco. En el CONEP tenemos de todo. Tenemos proteccionistas y tenemos libre mercado. O sea, gente que aspiran a una cosa y usted a otra. ¿Cómo se maneja a lo interno un vicepresidente ejecutivo del CONEP con estas disyuntivas que son lógicamente normales, pero que en un momento determinado uno quiere saber qué más conviene? Si proteger el producto nacional o si realmente libre mercado para que entren cosas que se supone que debemos comprar con mejores precios posiblemente y mejor calidad. Y quizás ha sido una de las experiencias que es más agradables en estos 6 meses que tengo en el CONEP, porque es un reto efectivamente lograr identificar cuáles son las cosas que nos unen por encima de las que nos separan. Pero efectivamente es algo a lo que la República Dominicana no puede mantenerse al margen. Ya no es un tema de que querramos o no, es una situación real. Hay 2 posiciones muy marcadas, quizás una posición un poco más conservadora que procura mantener esquemas proteccionistas que impidan que productos extranjeros puedan entrar al mercado dominicano y competir quizás con niveles de calidad superior y a un menor precio. Hay unas posiciones más progresistas de no solamente pensemos o nos limitemos a nuestro mercado de 10 millones de habitantes consumidores, sino que pensemos en el mundo, en ese mercado global que representa una oportunidad para nuestro país. Ahora, yo creo que el punto medio ha sido claramente identificado y planteado,
y es cómo nosotros podemos promover una inserción de la República Dominicana en ese mercado global sin que afecte efectivamente la producción nacional, reconociendo que hay un reto importantísimo de aumentar la competitividad y la productividad en nuestro país. El tema en boga en las últimas semanas ha sido competitividad, pero hay otro factor igual o más importante, que es la productividad. Y si no somos capaces de aumentar los niveles de productividad en la República Dominicana, de nada serviría que continuemos con prácticas de proteccionismo, con prácticas de cerrar nuestro mercado. Porque aún con esas prácticas no vamos a poder competir con lo que estamos viendo en ese mercado internacional. Entonces, los pasos que demos hacia un repensamiento de nuestro modelo económico, orientarlo hacia las exportaciones. Por eso hemos saludado el hecho de que el año próximo sea, este año, sea el año de apoyo, de promoción a las exportaciones, porque la República Dominicana debe generar más divisas, pero es un reto grande el que tenemos por delante, porque para poder exportar más son muchos los ajustes internos, son los cambios estructurales, inclusive de visión, que tenemos que asumir nosotros como país. La República Dominicana, signatario de los acuerdos de libre comercio, por ejemplo, del último acuerdo que hemos firmado, hace mucho que no tenemos un acuerdo nuevo con ninguna otra nación. ¿En qué punto estamos con los acuerdos vigentes y más pendiente a la política del presidente Trump, que es uno de nuestros principales socios comerciales, y que él está tratando de cambiar las cosas para beneficio de los Estados Unidos sin pensar en sus socios estratégicos? Este año, en octubre, cumpliremos 10 años de la firma de nuestro último acuerdo, que fue el Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea. En estos 10 años no ha habido no solamente la firma de nuevos acuerdos, sino que no ha habido ningún proceso de negociación formal abierto. Y eso se ha debido fundamentalmente a un planteamiento del sector productivo de la República Dominicana y a una aceptación por parte del gobierno y las autoridades de que era necesario un periodo de prudencia, de cómo nosotros por algún momento ajustamos nuestra plataforma productiva para poder competir con ese nivel de apertura que hemos visto. Si eso lo comparamos con lo que ha sucedido en los últimos meses, sobre todo liderado por los Estados Unidos, lo que estamos viendo es que fue una posición quizás de avanzada de la República Dominicana, hacer una pausa y lograr que mejore la aplicación e implementación de lo que ya tenemos. Ahora bien, ¿será eso sostenible en el tiempo? Es difícil. El propio presidente de los Estados Unidos, muy enérgico durante la campaña electoral, criticó el NAFTA, criticó los acuerdos que eran deficitarios para los Estados Unidos. Sin embargo, al sentarse en la mesa de negociación con esos otros actores y toda la estructura, toda la telaraña que ya une una serie de compromisos comerciales, es difícil uno desmontar esos esquemas. Entonces, por eso repensar en el modelo de desarrollo de la República Dominicana, en nuestro modelo económico, implica ver cuáles son esos socios estratégicos con los que tenemos que profundizar y fortalecer nuestra relación. Y los acuerdos de libre comercio pueden ser efectivamente una herramienta para que eso suceda. Bien, licenciado, por otro lado, en el CONEP siempre, usted mencionó la estrategia de desarrollo y sabemos que tenemos pendiente una materia que es el pacto fiscal. Y nadie quiere más impuestos, pero sabemos que es necesario organizar, simplificar, resolver, recaudar, porque el gobierno también tiene el país necesita sus ingresos. Su posición con respecto a abocarnos en el 2018 a comenzar a hablar de una reforma fiscal integral, que es un término muy de moda, y también, a ver si la podemos incluir ahí, luego de implementada la ley, de aprobada la ley de lavado, se habla de una ley de sincerización de patrimonio, de actualización de valores, y que puede llevar hasta una posible amnistía fiscal para poder hacer esto posible, el antes y el después de todo lo que hemos hecho toda la vida. ¿Cómo usted ve este proceso y podemos usar esta herramienta para poder arrancar con lo que sería un proceso de reforma fiscal en este momento, utilizando esto de la posible reforma de la posible, ¿cómo se llama esto? Del perdón, porque es un perdón que viene... Amnistía. Sí, porque una forma, si es una ley de sincerización de patrimonio,
en la que usted puede incluir lo que usted tenga a un costo bajo. Me imagino que ahí eso tendrá un tipo de amnistía incluido a todos los niveles. Muchas veces hablar del tema fiscal, del tema tributario, es un tabú y la gente no se atreve a abordarlo. Pero es fundamental que en este momento nosotros saquemos el espacio y podamos, con la cabeza fría, poder entenderlo. Efectivamente, en junio del año pasado entró en vigencia una nueva ley de lavado de activos en la República Dominicana, que más que una iniciativa nacional es parte de compromisos internacionales que ha asumido el país y es parte de una corriente de transparentización y de seguimiento y fiscalización de bienes para evitar efectivamente el blanqueo y el lavado de estos activos. En ningún momento, por ejemplo, ha habido una crítica directa a que se establezca, a que entre en vigencia esta ley. Ahora bien, es una ley que cambia en gran parte lo que hasta ahora habían sido, si no las reglas del juego, al menos las costumbres del mercado. Por eso la adecuación a esa ley, con la entrada en vigencia también de los reglamentos accesorios, en gran parte tomó el último semestre del año pasado y hoy coloca a la República Dominicana todavía con muchos retos por delante, sobre todo al momento de que ya con una ley, ya con un reglamento de aplicación, estamos viendo ahora cómo se han sometido a consulta los reglamentos específicos, las normativas sectoriales, que a su vez son las que van a permitir su aplicación directa. Entonces, ¿por qué esto nos lleva también al aspecto fiscal? Porque efectivamente la Estrategia Nacional de Desarrollo estableció esos 3 grandes pactos. Ya se acordó el pacto por la educación, ya el pacto eléctrico está en una fase final, por lo cual lo que quedaría es la discusión de este pacto fiscal. Y hemos dicho y repetido y sido constantes y coherentes en el sentido de que estamos listos para que en el momento que seamos convocados para discutir esa reforma fiscal, participar activamente en ella. Y efectivamente, si esa palabra de integral está muy en boga, está de moda hablar de una reforma fiscal integral, es porque eso es lo que requiere la República Dominicana. El Código Tributario de nuestro país, la Ley 1192, es del año de 1992, hace 25 años. Así como sucede con el Código Laboral. Y tiene 10 parchos. A eso voy. Así como sucede con el Código Laboral, que también tiene 25 años, más bien lo que debemos es reconocer la visión que tuvieron los legisladores y promotores de su momento, de que 25 años después todavía tenemos un esquema que está vigente con adecuaciones muy puntuales que se han tenido. Sí. Entonces, esas reformas que hemos tenido en el tiempo, efectivamente han sido parchos por temas específicos, por temas muy puntuales. Entonces, hablar de la integralidad de la reforma fiscal también implica ver no solamente cuál es el gasto que tenemos, sino no solamente cuáles son los ingresos, sino también cuál es el gasto. Por eso se hace necesario en este momento, sobre todo cuando vemos, por ejemplo, que en los Estados Unidos se acaba de aprobar una reforma que está reduciendo las tasas corporativas de un 35% a un 21%. Quien más gana, menos paga. Entonces, por primera vez. En esta ocasión lo que estamos diciendo es no solamente cuáles son los temas internos coyunturales que tenemos, sino en ese aspecto macro, global, cómo estamos nosotros también adecuándonos. Por eso en el momento que se ha requerido discutir esa reforma es algo saludable para el país y para poder seguir hablando de una mejor República Dominicana. Mire, licenciado Dargán, desde el Fórum del Empresariado y específicamente, por ejemplo, en los temas de la Cámara Americana de Comercio, donde los empresarios forman parte del equipo que dirige, se han dicho muchas cosas y se ha atacado mucho a los gobiernos, no necesariamente el sector empresarial. Pero hay un tema vigente mundialmente, globalmente, que es un tema de corrupción. Y la corrupción no es solamente corrupción pública, sino también corrupción privada. Y para haber un corrupto tiene que haber un corruptor. Es doble vía. ¿En qué medida el CONEP, como sombrilla del empresariado, cúpula, que no necesariamente puede inmiscuirse dentro de las empresas, pero sí manda directrices, trabaja para mitigar el tema de la corrupción en ambas direcciones? Efectivamente, en ese mismo foro, en el de la Cámara Americana de Comercio, el año pasado, el presidente del CONEP, Pedro Brache, como principal representante del Consejo, planteó 2 temas fundamentales.
repensar el modelo económico y fortalecer la institucionalidad en la República Dominicana. Fortalecer la institucionalidad implica tolerancia cero a la corrupción. Ahora no entremos en el detalle de si tu corrupción es buena o la mía es mala. No, es que la tolerancia, la impunidad, la aceptación de mecanismos que afecten realmente la institucionalidad en el país no es aceptable. Por eso la distinción entre lo público y lo privado no tiene espacio cuando se habla de corrupción. Todo el que sea efectivamente punible, perseguible por actos de este tipo debe hacerlo. Y por eso ahora mismo se discute en ocasión de la celebración del Día del Poder Judicial cómo podemos tener una justicia más efectiva, más fuerte, que permita que los casos que se presenten puedan tener algún tipo de decisión que no solamente castigue a los que han incurrido en ello, sino que sirva de ejemplo para los que no. Al final del día, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos un país en el que, mucho más allá de hablar de la distribución de las riquezas, podamos hablar primero de vamos a generar riquezas para que podamos distribuirlas. Buscamos un país en el que podamos tener un Estado tan pequeño como sea posible y tan grande como sea necesario. Entonces, el tema de la transparencia es fundamental y ojalá podamos seguir avanzando en el camino para poder tenerla. Un tema transversal a todos y dentro de los pactos que se había propuesto hacer en la Estrategia Nacional de Desarrollo, pues el único que se ha cumplido es el Pacto por la Educación, donde se asignó el 4% del Producto Interno Bruto para trabajar en lo que tiene que ver con la mejoría del sistema. Para el empresariado, esto es fundamentalmente importante. ¿Por qué? Porque la educación, la base de la educación a todos los niveles, ya a nivel privado, a nivel técnico o a nivel universitario, son ustedes los que contratan a la gente que se supone que emigran de las universidades o de los cursos técnicos. Sin embargo, nosotros entendemos que todavía la educación es muy mala en la República Dominicana. Ustedes, como empleadores, se ven a día ese problema con esta falta de gente que tú ves en entrevistas y que no saben ni escribir o que tienen falta ortográfica inclusive hablando. Es una cosa como rara, ¿verdad? Habla con falta de ortografía, dice la gente. ¿Qué ustedes piensan que debemos hacer? Yo coincido plenamente con lo que usted plantea en el sentido de que la educación es transversal. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema laboral y la adecuación del marco laboral en la República Dominicana, muchas veces nos concentramos en cuestiones que son las reivindicaciones que se han conseguido en las últimas décadas. Correcto. Y desconocemos o dejamos de lado que los retos que presenta el mercado actual son muy distintos. Hoy no solamente estamos hablando de la mejoría o de las buenas condiciones que deben tener los trabajadores, estamos hablando de que los puestos de trabajo pueden ser desplazados en un periodo corto de tiempo por robots o por otros trabajadores que tengan las condiciones para poder responder a esas demandas del mercado. Entonces, el tema de la educación es fundamental. Hablar de un marco nacional de cualificaciones que pueda orientar la formación de los recursos hacia las demandas del mercado es importantísimo. Fortalecer, efectivamente, un logro importante ha sido la asignación del 4%, pero ya debemos pasar de la forma al fondo, ya debemos velar mejor por una educación de mayor calidad, apoyar las reformas institucionales que se están haciendo, pero reconocer que ya la educación es transversal a todas las áreas y los recursos que requiere el mercado actual deben tener la preparación adecuada para poder responder a esas demandas. Finalmente se nos fue el tiempo, pero no podemos retirar sin tratar el tema de la seguridad social. Tenemos un 2018 donde no se ha podido modificar la ley de seguridad social, no se habla de la modificación de los problemas de las comisiones de las AFP, que si se van a modificar las coberturas, las pensiones si van a ser suficientes, los problemas de la toma de decisiones, en fin, una gran cantidad de temas que están en la reforma a la ley de seguridad social. Y otro, como usted mencionó, que tienen que ver también con el sector de los empleados, que es la parte de que si se van a revisar o no el código laboral, el tema de la cesantía, que es vital para poder continuar y competir en un mundo como el de hoy. El CONEP tendrá la iniciativa de impulsar tanto la reforma a la ley de seguridad social para el 2018 como comenzar a discutir o a negociar lo que es el código laboral. Veámoslo en un contexto
vinculado y quizás anteponiendo el código laboral, también de 25 años, así como el código tributario, con muchos aspectos que merecen ser revisados. Uno de ellos, el tema de la cesantía, no eliminada, no transformada en contra de los trabajadores, pero sí reflexionar en torno a cuál es el esquema actual que tenemos, pero ese es uno de los temas. Nosotros tenemos procedimientos judiciales complejos que van en contra, en detrimento de los propios trabajadores y también de los empleadores. Nosotros tenemos disposiciones que no tienen aplicación y tenemos demandas del mercado laboral que no son cubiertas por la normativa vigente. Pero veamos entonces la ley de seguridad social, y efectivamente es una ley que ya no es la nueva ley de la seguridad social, es una ley que tiene 16 años, desde el año 2001, con la entrada de vigencia de sus cotizaciones a partir del 2003, 2004 y en lo sucesivo. Vemos un nivel de informalidad en la República Dominicana que sigue siendo altamente preocupante. Cuando nosotros vemos, no tengo las cifras finales, pero a partir del tercer trimestre del año pasado, todavía teníamos en las cifras de la Tesorería de la Seguridad Social que cerca del 80% de los trabajadores en la República Dominicana ganan menos de 20,000 pesos. Tenemos también que el 90% de las empresas en la República Dominicana tienen menos de 15 trabajadores. Entonces estamos hablando de una estructura sustentada en pymes y en MIPYMES que requieren también algún tipo de consideración en lo que ha sido la aplicación de esta ley. Hablar de su reforma, en ese caso de la seguridad social, en este momento quizás pueda ser un tema de discusión, pero más bien lo que tenemos que seguir velando es cómo las instituciones de la seguridad social pueden fortalecerse, cómo este sistema puede ser todavía más efectivo. Nosotros tenemos representación en el Consejo Nacional de la Seguridad Social y en las diferentes comisiones que funcionan, pues tratamos de que las decisiones giren en torno a estos niveles, pero es algo que efectivamente debemos seguir trabajando. El año 2018 es un año de muchos retos. A finales del año pasado se ha convocado de nuevo al diálogo tripartito para la reforma del Código Laboral, que debe continuar en las próximas semanas. Tenemos muchos temas vigentes con el Congreso Nacional, no solamente en estos que hemos venido abordando, sino qué sucederá con la ley de partidos en la República Dominicana, que es impostergable que contemos con una pieza que pueda robustecer nuestra normativa de cara a las próximas elecciones. Entonces, son muchos temas que tenemos por delante y lo que estaremos siempre es prestos a participar en la discusión de los mismos y lograr que pues pueda beneficiarse a nuestro país. Mire, antes que Marcela lo despida, lo que es importante, el tema del salario, tenemos un problema básico mal, porque tenemos mal salario y tendremos malas pensiones por eso. Pero también, ¿hasta qué punto se ha comprometido el empresariado a trabajar en mitigar el problema del desempleo? Porque la gente critica que el gobierno nombre mucha gente, pero también debemos criticar que el empresariado entonces no ha sido quizás tan capaz para crear las plazas suficientes, hacer las inversiones que se requieran para crear las plazas y entonces poder mitigar el desempleo. El compromiso va mucho más allá de crear empleo. Crear empleo era quizá la bandera de lucha, el buque insignia hace una década. Hoy lo que tenemos que abogar es porque sean empleos y empleos de calidad. De calidad, claro. Entonces, nosotros hemos visto casos muy recientes que surgen en la República Dominicana, por ejemplo, a finales del año pasado, en una reunión con el clúster de call centers, veíamos cómo actualmente tienen sobre 30,000 empleados con un salario que empieza sobre los 25,000, 30,000 pesos, que eso va muy por encima de la media de lo que tiene el mercado. Orientar el desarrollo de la República Dominicana hacia el sector servicio quizás sería algo prematuro, pero el compromiso que ha presentado y mantenido el sector empresarial ha sido precisamente por que se puedan generar riquezas que a su vez traigan consigo generación de empleos, que esos empleos sean de calidad y que a su vez los trabajadores pues tengan las mejores condiciones. Eso crea un círculo virtuoso de confianza que sin lugar a dudas beneficia a todos. Con trabajadores más confortables, mejor pagos, con mayor seguridad, pues aumenta el consumo, aumenta la inversión y todo el país entonces progresa. Por eso muchos de esos temas no pueden verse desde la óptica empresarial o del trabajador, sino asumirlos en función del país. Y eso es lo que desde el sector empresarial responsable y comprometido se está buscando.
Muy bien. Muy bien, le damos las gracias al licenciado César Dargam, vicepresidente ejecutivo del CONEP, que nos hizo el favor. Le dimos duro, ¿verdad? Sí. Invíteme más a Todos menudo los y así temas, hay que todos los sancochar los temas. temas, o sea, podemos hablar con más Tenemos calma. que hablar de eso. No, y hay más temas, hay muchos temas, sí. El Gracias. tema Sí, de la... Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y felicidades al CONEP, ¿verdad? Todavía su presidente le queda hasta el 2019, esa directiva, a Pedro Grache y su equipo. Ajá. Y más con un vicepresidente ejecutivo de lujo. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa, venimos inmediatamente.